Bueno, mis chicos, ¿qué tal? Nuevamente con ustedes. Algo ha pasado últimamente aquí en Rise of Kingdom y nosotros estábamos viendo un poco qué era lo que había pasado con el comandante Subutai o Sabutai, ¿no? Ha desaparecido, ¿ok? Pero hay algo que ha pasado anteriormente a esto. Recuerden que Rise of Kingdom se rige por órdenes de salida de comandantes, ¿ok? Algo ha pasado desde el intercambio de comandantes y quisiera saber qué es lo que tiene en mente ahorita Rise of Kingdoms. Porque, fíjense, ha salido Ragnar, que es infantería, ¿ok? Salió en diciembre. En enero salió el comandante Arturo. Y en febrero no ha salido un comandante de arquería. Entonces quisiera saber qué es lo que pasa por la mente de Rise of Kingdom en estos momentos, ¿ok? Si yo fuera un jugador de arquería estuviera protestando. ¿Por qué? Porque no ha salido un comandante nuevo de arquería, ¿ok? Si yo soy infantería, estuviera protestando porque han sacado a Arturo y han sacado un nuevo comandante de liderazgo, ¿ok? Perdón, de liderazgo no, de líder de rally, que es el comandante Subutai, que es el que han sacado de la línea de salida de comandantes. Incluso han sacado sus habilidades y todo, ¿ok? Y mucha gente ha dicho, bueno, bro, el comandante Subutai se ve un poco flojo, se ve un poco mal, aunque yo no lo vi mal, yo lo vi, pues, pega 3000, o sea, pega un daño, pues, combinado de 1000, que da un total de 3000, ¿no? Entonces, bueno, habría que ver las demás habilidades, solamente vi el daño combinado que hace, bueno, que pega esos 3000, ¿no? Ahora, han sacado al comandante Sabutai. En estos momentos hay una especie de confusión o una especie de desorden, ¿ok? Porque eso es lo que estaba hablando yo hace rato. En el momento en diciembre que sacaron a Ragnar, ¿ok? Ahí tenían que sacar el comandante nuevo de guarnición. Porque recuerden que Rise of Kingdom saca dos comandantes al mismo tiempo y de la misma especialidad. Entonces, si sacaron a Ragnar, tienen que sacar, venía el orden en que salía el nuevo comandante de guarnición. Ya Gorgo iba a pasar un poco a la historia porque ya ha salido. Mira, salió Gorgo. Ok, salió Gorgo. Y como salió otro ya, otra tanda de comandantes de infantería, ok, ha salido el comandante, que ya lo tenemos maxeado, por cierto. ¿Dónde está Escipión? Escipión Emiliano. Aquí está. Después de Gorgo salió él. Así que tenía que venir en estos momentos una guarnición. Entonces, ¿qué pasó? No sacaron a una guarnición con Ragnar, sino que sacaron a Arturo. Aunque yo creo que esto es por la cuestión del intercambio de comandantes. Yo dije, bueno, está bien que saquen infantería, después caballería. Seguramente después van a sacar otro comandante solito de arquería. Y no, lo que sacaron fue otro comandante de caballería. Su comandante de Arturo Pendragón lo han sacado, que es el doble de Genghis Khan, ¿ok? Que es Sabutai, ¿ok? Entonces yo dije, bueno, dejaron incompleto a la infantería. Yo dije, bueno, a lo mejor la infantería está muy chetada, ¿no? O sea, han dejado solo al comandante Ragnar, no han sacado, lo dejaron solo, no sacaron guarnición y sacaron a Arturo, pero sí le sacaron un líder de rally, Arturo. Entonces algo pasó ahí. No sé si fue a propósito o fue por el intercambio de comandantes para que la gente sacara a Ragnar y a Arturo Pendragón, que pasó estos errores o lo sacaron así. Pero falta un arquería, ¿ok? No debieron haber sacado a Sabutai, ya que se saltaron al guarnición de infantería, ¿ok? Y ahora, en este momento, pues no estamos viendo de que sí han quitado a Sabutai, ¿ok? Han quitado al comandante de rally que iba a salir para caballería. Y no se sabe qué va a pasar. Porque si llegan a sacar otra vez, porque si lo están remodelando, si lo están rehaciendo a Sabutai, pues prácticamente que ahora sí estoy viendo de que la caballería es la niña mimada de Rise of Kingdom o de Lilith, ¿ok? Porque sacaron a Arturo Pendragón y ahora están sacando a su líder de rally. Cosa que no hicieron con nuestro comandante Ragnar, que justamente lo tenemos aquí. Con Ragnar no le sacaron su comandante de guarnición, que debió haber sido, no sé, aunque sea no otro vikingo, pero sí otro comandante de infantería que nosotros podamos, pues, chequear, ¿no? Ver un poco. Entonces, sigue vigente Gorgo, ¿ok? Sigue vigente Gorgo. Gorgo, pues, en este momento, pues todavía está viva, gracias a que no han sacado una guarnición con Ragnar.
Han sacado un líder de rally con caballería, pero no han sacado absolutamente nada de arquería. Entonces, pareciera que en estos momentos estuvieran beneficiando muchísimo más a la caballería, ¿ok? Ya que le están sacando más opciones. Y no estamos viendo tampoco arquería, ¿ok? Arquería, sí, salió el último que salió fue Chahar y Choe. Pero si están sacando, pues si están sacando a Ragnar y si están sacando a Arturo, tienen que sacar a otro arquería, un tercer comandante, ¿ok? Si lo están sacando solito, no sacar un Sabutai, que es un líder de rally caballería. O terminan la tanda de uno o le meten una guarnición a Ragnar en el momento que estaba, ¿ok? Que salió, para que siguiera la línea de comandantes creados por Rise of Kingdom. Entonces en estos momentos estamos viendo que algo pasa con la línea de órdenes con los comandantes de Rise of Kingdom, ¿no? No sé qué está pasando, pero aunque también estoy viendo que Rise of Kingdom pues ya lleva sacando una gran cantidad de comandantes. Ahora, quién sabe si pues Rise of Kingdom mantendrá la misma línea de ir sacando comandantes infinitos hasta el futuro y pues que nunca terminen pues de hacer comandantes, o cambian un poco la modalidad, ¿ok? En que van saliendo los comandantes, porque es que se va llenando de comandantes y de comandantes y de comandantes. Y pues no tiene un fin, ¿ok? Eso está bien, a nosotros los jugadores eso está bien, que nunca tenga un fin y que toda la vida se van a crear millones de comandantes. Pero yo creo que en cualquier momento, pues Rise of Kingdom se va a quedar corto con tantas cosas que van inventando. Pues son pues opciones y situaciones que pues Rise of Kingdom podrá administrar tan grandes cantidades de comandantes a futuro que vayan a salir, porque de verdad que yo estoy viendo muchísimos personajes. O sea, en otros juegos yo no he visto tantos personajes, ¿no? O sea, hay muchísimos y ya hemos llegado a un punto en que son demasiados. Pero claro, no está mal para nosotros los jugadores, como lo digo, está bien. Pero Rise of Kingdom podrá mantener una línea tan grande de comandantes y que tengan una funcionalidad diferente y que el juego siga siendo pues que aguante toda esta cantidad de comandantes y sus formas de pelear, cada uno que son diferentes, pues contra cada uno, contra cada pues comandante es diferente el pegue o las diferentes opciones, miles de opciones que hay: ataques, daño, salud, daño de habilidad, daño combinado, daño en bate, etcétera, etcétera. Entonces todo eso pues se va juntando y yo no sé si, bueno, la verdad es que tienen que ser unos programadores espectaculares para hacer una grande cantidades y cantidades de comandantes y que en algún punto pues no vayan a llegar a colapsar, ¿no? Entonces vamos a ver qué pasa en un futuro, este año 2025, qué pasa con los comandantes, y siguen saliendo normal, porque ya desde diciembre, desde que salió Ragnar, todo esto cambió. Ragnar fue exclusivo porque fue pago, Arturo fue exclusivo porque fue pago. Ahora tendría que haber salido una arquería exclusiva de pago y no ha salido, ¿ok? No ha salido. Lo que salió fue un Sabutai y yo dije, bueno, pero qué raro, ¿no? No sacaron el guarnición infantería. Gorgo le están dando todavía más vida, ¿ok? Seguramente está muy fuerte Gorgo todavía y no quieren sacar un comandante de guarnición. Dicen, bueno, Gorgo está muy fuerte, la podemos aguantar ahí, vamos a sacar un rally de caballería. Pero han sacado hasta el caballería, hasta el rally de caballería lo han desaparecido. Subutai ya estaba listo ahí, ya tiene como un mes, más de un mes, y no lo han terminado de sacar en el MGE, que es donde le toca salir, en el MGE. Pero bueno, mis chicos, vamos a ver cuáles son los órdenes que va a mantener Rise of Kingdom a medida que va pasando el tiempo. Si va a volver a sacar otra vez a Sabutai, o ya se saca el nuevo comandante de arquería, o se saca una nueva guarnición para infantería, que es la que faltaría según los tiempos, o Rise of Kingdom va a empezar a cortar la salida de comandantes, ¿ok? Puede ser que empiece a cortar la salida de comandantes, ya que, como les estoy diciendo, hay demasiada cantidad de comandantes en esta línea. Entonces habría que ver qué es lo que pasa y por qué Rise of Kingdom ha retirado a Subutai de la lista de la línea de comandantes, ¿ok? Ya no lo estamos viendo, ha desaparecido, ¿ok? Hay que ver cómo Rise of Kingdom va a seguir mejorando comandantes, sacando comandantes, ¿ok? Para ver qué tal, pues, porque como les digo, a nosotros nos conviene que salga una línea
infinita de comandantes que se van inventando todos los comandantes que quieran. Pero de verdad que podrá el juego con tantas cantidades masivas de comandantes por aquí, o va a cortar un poquito la cantidad de tiempo que va saliendo cada comandante, ¿ok? Eso hay que verlo, porque si va a cortar la cantidad de tiempo de cada comandante, entonces ya uno puede empezar a sacarse comandantes antiguos. Yo por lo menos no tengo a Huoco Bin y yo digo, bueno, si Rise of Kingdom no va a sacar comandantes tan buenos todavía, entonces me saco a Huoco Bin, todavía me puedo sacar a Huoco Bin. Yo tengo una cantidad de cabecitas legendarias por aquí donde que me puedo permitir sacar uno o dos comandantes. Claro que no es mucho, pero ya podría permitirme pues sacar otro comandante. Entonces ahí podríamos ir viendo poco a poco cómo Rise of Kingdom va a mantener la línea después del intercambio de comandante, ya que esto es una locura. Ese intercambio de comandantes pues le dio la posibilidad a toda la comunidad de tener dos comandantes top, ¿ok? Ahora, después de todo esto, el remasterizado, de todo el trabajo que está haciendo Rise of Kingdom, vamos a ver cómo sigue avanzando. Eso lo quiero chequear yo a ver qué tal, ¿ok? Con cada uno de los comandantes, ya que tienen que ser muchísimos, ya que son muchas especialidades, y ahora con la especialidad de ingeniería, pues ahora es un poco diferente todo lo que estamos teniendo, ¿ok? Pues hay más opciones, hay más diversidad, pero vamos a ver cómo lo está trabajando Rise of Kingdom y cómo lo va a seguir trabajando, ¿ok? Eso hay que ponerle un ojo por ahí. Chicos, eso pues quería hablar un poco con ustedes por ahí. Y bueno, a seguir viendo qué es lo que nos va trayendo Rise of Kingdom en todo momento, porque siempre estamos viendo de que Rise of Kingdom está trabajando con todo. Entonces, el futuro de Rise of Kingdom, ¿cuál será? Quisiera estar sabiendo qué pasará con los comandantes, con todos los comandantes que estamos teniendo por aquí, ¿ok? Chicos, un saludito a todos. Espero que pues tengan una buena noche y dejen su likecito por ahí, ¿ok? Muchas gracias. Nos vemos, chicos. Cuídense. Chao, chao.